número 1 del Salmo 22. Y dice, hermanos, la palabra del Señor en el verso 1: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Amén. Amén. Hasta ahí, hermanos, dejamos la lectura de la palabra del Señor. Y voy a pedirles en el nombre del Señor que tomen asiento, por favor, esta tarde. Gloria al Señor. Hace, hermano, algunos días atrás, comenzamos, hermano, con el estudio de la palabra del Señor bajo el tema Jesús en el libro de Isaías. Y decíamos, hermano, que es insólito el hecho, hermanos, que teniendo en la palabra de Dios tanta luz, siendo la palabra del Señor tan clara, el pueblo de Israel, que es el pueblo de Dios, el pueblo de las promesas, el pueblo de los pactos, no hayan podido reconocer a su Salvador, a su Mesías, al Hijo de Dios. Si usted recuerda aquellos pocos que estuvimos el domingo, hablábamos, hermano, acerca del siervo sufriente de Jehová. El siervo sufriente de Jehová. Y estuvimos, hermano, considerando el capítulo 53 del libro de Isaías. Hoy tenemos la segunda parte del mensaje del domingo. Y qué bueno, hermano, por los que esta tarde Dios les ha traído a este lugar. Amén. Espero en el Señor que esta palabra los pueda ministrar, los pueda tocar, y que al regresar de este lugar, hermano, vayamos diferentes. Amén. Podamos entender el gran amor de Dios por el pecador. Cuando nos referimos al libro de Isaías, dijimos que el libro de Isaías fue escrito 750 años antes del nacimiento de Jesús. 750 años, hermano, del nacimiento de Jesús, a los 33 años desde su nacimiento al ministerio. Estábamos hablando cerca de 780 años, hermano, que se escribió el libro de Isaías, y que los judíos, siendo un pueblo conocedor de la palabra de Dios, conocedor de la misma ley de Dios, instruido desde su niñez, hermano, no pudieron conocer a su Mesías. Mencionamos un poco acerca del Salmo 22. Y yo les dije, en su casa lo pueden leer. Y yo no sé si lo hicieron, excepto hermana Luz, que ella me llamó y me dijo, hermano, yo leí el Salmo 22. Yo lo leí. Hicimos mención, y por eso queremos extendernos un poco más. El Salmo 22, hermano, fue escrito alrededor de 1050 años antes del nacimiento de Jesús. 1050 años antes del nacimiento de Jesús. Si usted no lo sabía, hermano, se lo voy a decir esta tarde. Para los judíos, el libro de los Salmos era tan importante como cualquier otro libro de la Escritura.
salmo el himnario. Cuando yo me convertí al Señor, en la iglesia donde me convertí, no se cantaba como ahora. Se cantaba con un himnario y todas las personas que asistían tenían himnario. El que estaba, hermanos, dirigiendo decía: vamos a cantar el número 7. Y ya todos lo buscaban y todos seguían, todos conocían, hermano, los himnos. Y ya le digo, y hasta le enseñaban a uno cómo tomar el himnario. El que estaba dirigiendo tenía que tomar el himnario de esta manera. No lo podía tomar así. Tenía que tomarlo de esta manera. Hasta todo eso le enseñaban a uno. Amén, hermanos. Y nadie, hermanos, dirigía excepto una cadena de coros. Para los judíos el libro de los Salmos era tan importante, hermanos, que se leía todos los fines de semana, es decir, todos los días sábados. Hermanos, se leía el salmo. Se leía un salmo. Lo conocían, hermano, perfectamente. Y cuanto más, si la gente del vulgo lo conocía, cuanto más lo conocerían los sacerdotes, los hermanos que enseñaban la ley. Cuanto más lo podrían conocer. Y el libro de los Salmos, hermano, estaba en su primer verso esta palabra: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es decir, hermano, el libro de los Salmos, y no solamente el Salmo 22, sino muchos salmos, hablan acerca del Hijo de Dios. Gloria al Señor. En este salmo vamos a encontrar algunas evidencias de lo que realmente habría de sufrir el siervo sufriente de Jehová. Algunos sufrimientos por los cuales el Hijo de Dios tenía que pasar. Veamos, hermano, en primer lugar, el verso 14 al 18. El hermano se lo va a poner, hermano, para que no se distraigan. Ahí se lo van a poner. El verso 14 dice: he sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Dice el 16: porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar, dice el verso 17, puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Y dice el 18: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Quisiera, hermano, decir algo que ya lo dije, pero lo quiero repetir por aquellos que no vinieron. Cuando dice, hermanos, en el verso 16 dice: porque perros me han rodeado. Decíamos, hermanos, que cuando al Hijo de Dios lo juzgaron, cuando, hermanos, Pilato no encontró
entregándoles a un ladrón, a un malvado llamado Barrabás, o un seductor. Uno, hermanos, que tenía ya el testimonio de malo. Pero ellos dijeron: queremos que sueltes a Barrabás. Suelta a Barrabás. Y él les preguntó: ¿y entonces qué hago con Jesús, que es inocente? Ya se los había dicho, yo no encuentro nada malo en él. Y ellos dijeron: crucifícale, crucifícale, crucifícale. Y dice la palabra que el hermano Pilato soltó a Jesús, perdón, a Barrabás, y dice que fue y azotó a Jesús. Lo azotó. Y luego, hermanos, si usted lee en el libro de Mateo, que no vamos a hacerlo todavía, no, hermano, no vamos a detenernos porque nos llevaría mucho tiempo. Después que lo azotó, Pilato lo trae y se los entrega, hermanos, a una compañía de soldados romanos. A una compañía, no a un hombre, a una compañía. Hermano, estaba leyendo que cuando un preso que era condenado a muerte de cruz, hermano, caía en manos de una compañía, como dice Mateo, pero aquí en el libro de los Salmos dice que fue entregado, o más bien dice que lo cercó, dice, una cuadrilla de perros. ¿Por qué la Biblia, hermanos, menciona perros? Hermanos, por la crueldad con que trataron al Hijo de Dios. Con la crueldad, hermano, mire, dicen los comentaristas que traían a la persona y estaba, hermano, el jefe de esa cuadrilla o de esa legión. Y entonces, hermano, ordenaban azotar a la persona. Les dije, hermanos, que el azote que se usaba eran de cuero y que en la punta llevaba hierro. Y si usted lee, hermano, aquí dice la Biblia, en el verso 17, contar puedo todos mis huesos, entre tanto que ellos me miran y me observan. Es que cada latigazo, hermano, rompía la carne y se le miraban los huesos al Señor. Ahora piense, hermano, piense, por favor, lo que significa un latigazo donde la punta de ese látigo tiene un pedazo de hierro. Y cuando, hermanos, estaba ahí el jefe y ordenaba que lo azotaran, le daban. Y mientras aquel que estaba siendo azotado, hermanos, resistía, le seguían dando. Había un momento que lo soltaban, lo dejaban, para ver cuál era la reacción. Y luego ordenaban seguirle dando, dale, otro más, dale otro. Y el Señor, hermano, ni siquiera abrió su boca para maldecirlos, sino que dice la palabra, que como oveja enmudeció delante de sus transgresores. No abrió su boca, enmudeció. Él enmudeció. Ahora piense, hermano, por eso dice ahí, dice, porque perros me han rodeado.
Me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos, es decir, los clavos. Y dice, y horadaron mis pies. Y luego dice, hermanos, contar puedo todos mis huesos. Entre tanto que ellos me miran y me observan, es decir, lo miraban con desprecio, con menosprecio, y decían, este todavía aguanta, hay que darle otro más. Por eso, hermanos, cuando el Señor ya dejaron de azotarlo, porque no fue solo que lo azotaran, usted sabe que le quitaron su vestido, le pusieron un manto escarlata y una corona, hermanos, de espinas. Jesús no merecía una corona de espinas, Él merecía una corona de oro, porque Él es Señor de señores. Él es el Rey. 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 Y seguirá siendo el Rey. Aleluya. Pero ahora vea, hermano, al Creador de los cielos, hermano, con una corona de espinas en su frente. Y dice, hermano, que tomaban una caña y lo golpeaban y le decían, ¿quién te golpeó? ¿Quién te golpeó? Dinos, ¿quién te golpeó? Y hermano, y lo escupían. Y le pegaban, hermano, bofetadas. Para su información, hermano, el rostro de Jesús estaba inconocible, desfigurado. Brotaba sangre de su cabeza, brotaba sangre de su espalda. Hermanos, sus huesos se podían contar. Y luego dice, horadaron mis manos. Mire, cuando ya lo habían maltratado, lo habían hermano, golpeado, azotado. Hermano, yo creo que el Señor ya no podía ni caminar. Y tenía todavía que cargar su cruz. Y yendo del camino, hermano, el Señor se caía, ya no podía. Por eso hubo necesidad que lo ayudaran, porque Él ya no podía. ¿Sabe qué me impacta? Que Él no merecía eso. Era cada uno de ustedes y yo los que merecíamos el juicio. Porque Él, dice la Biblia, que no se halló engaño en su boca. No se halló engaño. No hizo nada malo. Por eso es que Pedro dice que el justo por los injustos. Y por eso, hermano, le pusieron a alguien que le ayudara a llevar la cruz. Porque ya no podía. Había sido castigado demasiado. Y luego, hermanos, dice, repartieron, dice, entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suerte. Si nosotros vemos en el libro de los Evangelios, esto se cumplió al pie de la letra. Se cumplió, hermanos, en el Hijo de Dios. Así como más de 1000 años, hermano, estaba profetizado, así se cumplió. Así se cumplió. Amén. Pero uno se hace la pregunta, ¿por qué es que los intelectuales, los religiosos, no pudieron reconocerle? ¿Por qué no pudieron reconocerle? ¿Por qué no pudieron? Uno se pregunta, ¿por qué, hermanos, no pudieron reconocerle? ¿Por qué? Dice, hermanos, en el verso 7 y 8, en el verso 7 y 8, todos los que me ven me escarnecen
estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Otra versión dice: en él confió. Es decir, hermano, cuando él estaba ahí en la cruz, colgado, todavía, hermano, vivo, todavía, hermano, su sufrimiento no había terminado. Él seguía sufriendo el menosprecio, hermano, de sus enemigos, los mismos sacerdotes, los mismos ancianos, hermano, aquellos que lo habían crucificado también, se paraban delante de él y le decían: si verdaderamente tú eres el Hijo de Dios, desciende de esa cruz. Pero yo le voy a decir algo en esta tarde, hermano. El Señor tenía el poder para bajarse de esa cruz. Pero él no se bajó. Porque si él se hubiese bajado, usted y yo estaríamos hoy sin esperanza. Nuestros pecados no hubiesen sido limpiados. Cuando a él lo fueron a capturar, dice la Biblia que los que iban a capturarlo llevaban palos, llevaban machetes y llevaban piedras. Pedro sacó su machete porque ya andaba también ya preparado Pedro. Y le pegó un machetazo, y usted lo sabe, hermano, le voló la oreja a un soldado. Jesús lo reprendió y le dijo: Pedro, no lo hagas así. Porque los que hieren a espada deben morir. Y le dijo el Señor: no sabes, Pedro, que yo podría ahorita mismo orar a mi Padre Celestial y Él me daría 12 legiones de ángeles para que pelearan por mí. Pero le dijo estas palabras. Entonces, ¿cómo se cumpliría la Escritura? ¿Cómo se cumpliría la Escritura? Hermanos, porque el Señor dijo estas palabras, que a Él nadie le quitaba la vida. Aquellos soldados no lo crucificaron. No fue que ellos dijeron: vamos a matar a este, que es un malo. No, hermano. Él la ofreció como propiciación por nuestros pecados. Él la ofreció de su propia voluntad, porque Él tenía el poder para matar a sus enemigos. Mire, hermano, cuando llegaron, fíjese que el Señor solamente les dijo: ¿a quién buscáis? Y cayeron allí, hermanos, patas arriba. Y perdone la expresión. Solo la pregunta, hermano, solo la pregunta: ¿y a quién buscáis? Hermano, y se fueron, mire. Porque el Señor tiene poder, tiene autoridad, Él es Dios, aleluya, Él es el Salvador, Él es el Señor, Él es el creador de todas las cosas. Gloria al Señor. ¿Cómo se cumpliría la Escritura? Ahora, hermanos, vayamos nuevamente al verso 1 que leímos en el principio. Dice el verso 1: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has desamparado? Hermano, yo estaba pensando esta tarde en esas palabras y estaba imaginándome a Jesús desde el momento que lo capturaron. Lo trajeron, hermano, ante Pilato, ante el sumo sacerdote Caifás. Luego lo presentaron a Pilato. Luego, hermano, a la compañía, que ahí dice la Biblia, era cuadrilla de perros. Cuando él caminaba, hermanos, ya no podía.
piense, hermano, piense cómo lo trataron al Señor, porque Él les dijo, como contra un malhechor, venís contra mí. Piense, hermano, cuando lo acusaban. Piense, hermano, cuando lo desnudaron y le pusieron una nueva vestimenta que era para ridiculizarlo. Cuando le pusieron una corona de espinas. Entonces yo pensaba, hermano, y quiero que me ayude, yo pensaba, ¿qué pensaba el Padre Celestial de su Hijo? ¿Qué pensaba cuando miraba a su Hijo humillado hasta los tumbos? ¿Qué lo estaba tratando, hermanos, como un malvado cuando Él no había hecho nada? ¿Qué pensaba el Padre? ¿Qué sentía el Padre, hermano? Los que aquí son padres o los que son madres, que usted esté mirando a su hijo, a su hija, que la están maltratando, que le están dando palos, hermano, que usted pueda ver, hermano, que su espalda está herida, hermano, está rompida, que los huesos ya, hermano, se ven, que la sangre brota. ¿Qué sentiría usted? ¿Qué pensaría usted como padre o como madre? Pero ahora piense que estamos diciendo, ¿qué miraría Dios cuando veía a su hijo? Cuando, hermano, Él veía cada latigazo, hermano, ¿qué sentía? ¿Qué pensaba? ¿Por qué Jesús, hermano, no maldecía, no actuaba? Gritos de dolor, hermano, no maldecía, sino que cada, hermanos, ¿qué? Latigazo, el Señor sentía y lloraba. Su alma se estremecía, pero Él ahí estaba, no decía nada, como cordero, como oveja fue llevado al matadero. Porque las ovejas, hermano, dicen aquellos que han visto morir una oveja, que se les salen lágrimas de sus ojos, pero no dicen nada. Solo se les salen una. Mire, yo he visto cuando matan un ternero, una vaca, un buey, ellos dan, hermano, cuando les están metiendo el cuchillo, ellos, hermano, no sé cómo decir la palabra, si bramar o qué, llorar, pero en el caso de las ovejas, hermano, ellas solo se les salen las lágrimas. Y así lo compara la Biblia del Señor. Que no abrió su boca, pero no es que no sintiera. Él sentía y su padre sentía y su padre lo miraba. Y otro más, y quizás, hermano, imaginémonos que él cerraba los ojos porque su hijo estaba siendo cruelmente azotado. Cuando lo llevaron, hermanos, cuando su padre veía aquel clavo, hermanos, que le comenzaron a poner en su mano, ¿qué sentiría el padre? Cuando, hermanos, el otro clavo en la otra mano, ¿qué sentiría el padre? Cuando, hermanos, le pusieron el clavo en los pies, ¿qué sentiría el padre? Hermanos, si pudiéramos decir que el corazón se le hacía pedazos, yo creo que el corazón se le hacía pedazos a su padre. Y quizás había momentos que se levantaba y decía, yo voy a ir y los voy a matar a estos enemigos de mi hijo. Pero luego decía, no, es necesario que mi hijo muera para que el mundo tenga esperanzas de salvación. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Hay hermanos aquí que ni siquiera pueden decir gloria a Dios. Si esto, hermano, no les conmueve, no se vaya de este lugar sin venir a llorar al altar y decirle, Señor, perdóname, cámbiame, yo no te había conocido. Porque ese sufrimiento le tocaba a usted y me tocaba a mí.
Vayamos al libro de Isaías 53. Vayamos al libro de Isaías. Y ahí lo va a poner el hermano una vez más. En el capítulo 53, en el verso 5 y 6, dice la palabra en el 5, mas él herido fue, ¿por quién? Por nuestras rebeliones. No fue por su pecado, fue por el suyo, fue por el mío. Molido, oiga la expresión, hermano, molido por nuestros pecados. Y oiga, el castigo de nuestra paz fue ¿sobre quién? Sobre él. Por su llaga fuimos nosotros curados. Aleluya. Dice el 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Pero oiga lo que dice la última parte. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Amén, hermanos. Amén. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Piensen en esas palabras. Mas Jehová cargó en él, en su Hijo, el pecado de todos nosotros. Amén. Todo lo que les he mencionado, todo lo que les he dicho, piénselo. El sufrimiento, el dolor, la angustia, el deseo de su padre, hermano, de quizás venir y matar a sus enemigos, pero se detenía y decía: si mi hijo no muere, si mi hijo no da su vida, entonces este mundo quedará sin esperanza. La victoria no será de mi hijo, la victoria será de Satanás. Porque usted, yo y todos, hermanos, nos hubiese tocado el infierno ardiente. Pero llegó el momento que menciona el verso 1. El verso 1 del Salmo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pónganme por favor, hermanos, Mateo capítulo 27 y mírenlo por favor, usted mismo lo va a poder leer. Mateo 27, creo que es el 46. ¿Qué dice ahí, hermanos? Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabacthani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora la pregunta es: ¿por qué Jesús no dijo cuando lo estaban azotando esas palabras? ¿Por qué Jesús no dijo esas palabras cuando le estaban metiendo los clavos en sus manos y en sus pies? ¿Por qué? ¿Por qué ahora, hermanos, que dice ahí cerca de la hora? ¿Qué dice? Novena, 3 de la tarde, ¿verdad? 3 de la tarde. Él había estado desde la mañana colgado en la cruz del Calvario. Había estado siendo menospreciado. Dice que la gente que pasaba meneaban la cabeza, estiraban la boca. Era burla, era menosprecio. Pero Jesús no dijo nada. No dijo nada cuando, hermano, estaba ante Pilato. No dijo nada cuando estaba cercado por la cuadrilla de perros. No dijo nada cuando lo llevaban en el camino y ya no podía. No dijo nada. No dijo nada cuando lo estaban golpeando en la cabeza. No dijo nada cuando le pegaban bofetadas. No dijo nada cuando lo escupían. Pero ahora, hermanos, en la hora novena, dice
pueblo estaba poniendo, hermano, sobre la persona del Hijo de Dios el pecado de todos aquellos que han sido salvos y serán salvos hasta el día final. No podemos decir que el pecado de todo el mundo, no lo podemos decir. Pero si usted es un hijo de Dios, si usted es una hija de Dios, su pecado estaba siendo puesto sobre la persona de Jesucristo. Pero vea, hermanos, qué tipo de pecados estaba llevando el Señor. Ladrones, asesinos, secuestradores, violadores, lesbianas, homosexuales, idólatras, brujos, hechiceros, fornicarios, adúlteros, mentirosos, marihuaneros, hermano, solo firmitas, solo lacra. Y uno de esos será usted, mi hermanito, ya que tiene ojos bonitos. O usted, hermana, que se considera una princesa, una de ellas será usted. Su pecado estaba siendo puesto sobre el Hijo de Dios. ¿Qué le parece? No dice, hermanos, que estaba siendo puesto de personas justas, porque la Biblia dice que no hay ni siquiera uno. No hay uno. No hay uno. Solamente el Hijo de Dios. Él es el único justo. Démosle un aplauso a Él como Él lo merece. Aleluya. Mire, hermano, dice en el verso 10 y 11. En el verso 10 y 11 de Isaías 53, póngamelo por favor, hermano. Mire lo que dice el verso 11, el 10, perdón, y el 11. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Cuando haya puesto, Jehová quiso quebrantarlo, le dolía el corazón a Dios. Le dolía, hermanos, el corazón, le dolía, hermano, el Padre. Yo estoy seguro, hermanos, que le dolía y él quería, hermano, vengarse de su hijo, de los enemigos de su hijo. Le dolía, pero él dice, cuando haya puesto, no, con todo esto, dice, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Es decir, hermano, que fue Dios el Padre el que llevó a su Hijo a ese sufrimiento, porque solamente a través de ese sacrificio, de ese sufrimiento, de ese dolor, de esa pena, el hombre pecador podía alcanzar salvación. Amén. No había otra forma. Amén. Jesús tenía que morir. Por eso dice, hermanos, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y dice aquí, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será prosperada, en su mano prosperada. Pero dice el 11, verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos. Y esta es la parte que quiero. Y llevará las iniquidades de ellos. Amén, gloria a Dios. Cuando el pecado de todos nosotros, cuando el pecado de esas mentiras suyas, cuando el pecado de esos engaños, cuando el pecado, hermano, de esas infidelidades, de adulterio, de fornicación, esas escapaditas de la escuela, jovencitos, que le decimos al papá,
me dejaron haciendo homework. Bueno, ya no sería homework, ¿verdad? Porque el homework es en la casa. Pero le mentimos al papá. Cuando en nuestra intención, hermanos, queremos hacernos de unos centavitos más y vamos y le decimos al que nos hace los income tax, mire, ¿por qué no me saca unos centavitos más? Y decimos hasta lo que no hemos hecho. Así es. Y nos saca el que nos está haciendo el income tax hasta $2,000, $3,000 y nosotros tranquilos, ¿verdad? Hoy sí la hice. Pero no sabemos, hermanos, que estamos pisoteando al Hijo de Dios. Así es, amén. Porque ese pecado lo estamos poniendo sobre el Hijo de Dios. Sí. ¿Cuánto da gloria al Señor? Cuando todas nuestras iniquidades, todas nuestras imperfecciones fueron puestas sobre el Hijo de Dios, entonces, hermano, el Padre que le amaba tanto, no pudo más. No pudo. No pudo más. Fue en ese momento que el Padre apartó de él, fíjese lo que estoy diciendo, apartó de él el rostro, porque hermano ya no pudo ver más el pecado. Recuérdese que Dios es justo, que Dios es santo, Él es santo, Él es santo, y no pudo mirar el pecado suyo y el mío. Porque sabe, dice la Biblia, y el hermano mencionaba, que somos como llaga podrida delante de Dios. Antes que nosotros conociéramos al Señor, cuando el Señor nos miraba a nosotros, hermano, hasta engusanados. Y cuando dice una llaga podrida, quizás muchos hermanos no han tenido la experiencia, pero le voy a decir, yo me crié un poco en el campo. Y algunas veces uno llegaba al potrero y hallaba al novillo, al ternero, a la vaca, hermano, engusanado y quizás de días. Hermano, y estaba algunas veces en el cuello, miren, y aquel hervor de gusanos terrible. Y hermanos, una pestilencia, hermano, que uno casi vomitaba y aquella podredumbre. Así nos mira Dios. Así nos miraba el Señor, mejor dicho. Así nos miraba. Y no importa cómo se peinaba usted. Si usaba qué, lentes de contacto. Si usaba qué, hermanos, Ray-Ban para el sol. Sin embargo, ahora el Señor nos mira diferente. Aleluya, gloria a Dios. Ahora nos mira como a la niña de sus ojos. Ahora nos mira como su especial tesoro, porque hemos sido limpiados con la sangre bendita del Hijo de Dios. Vamos a alabar el nombre del Señor. ¡Qué diferencia, hermanos! El Señor ya no mira si andamos bien presentados o no andamos bien presentados. Si andamos, ¿qué, hermanos? Comidos o no andamos comidos. Él nos ve bonitos. Amén. Y se enorgullece, hermanos, de nosotros. Aleluya, gloria a Dios. Pues sí, ¿no se acuerda cuando le dijo al diablo? Y no has considerado a mi siervo Job. Y no has considerado a mi siervo Santiago. Aleluya. Y no has considerado a mi sierva Sandra. Y no has considerado a mi sierva Lidia. Gloria a Dios. Aquí decimos, hermanos, que a veces ni entre nosotros mismos nos queremos a veces. Nos peleamos. Pero delante del Señor somos un tesoro. Amén. Gloria a Dios. Somos un tesoro. Porque hemos sido limpiados con esa sangre, hermanos, que cada latigazo del Señor, hermanos, y vertía, como dice el coro, cada gota que derramara mis pecados. Aleluya. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Cuántos glorifican el nombre de Dios esta tarde? ¿Cuántos le dan a Él gloria? Aleluya. Cuando el Padre
decía algo, y con esto voy a terminar. Decía algo el domingo pasado. Dice la Biblia, y nosotros no le estimamos. Qué triste. Y nosotros no le estimamos. ¿Sabe qué significa eso? Que hay personas que no valorizan lo que el Señor ha hecho por su vida. No valorizan. No valorizan. Ven el sacrificio de Cristo como cosa poca. Pisotean. Lo menosprecian. Lo ponen en ridículo. Si usted ama al Señor, si usted entiende, hermano, que todo este sufrimiento lo hizo por usted, ya no peque más. Amén. Hermano, ya no peque más. Hermana, ya no peque más. Estime al Señor, a ese que sufrió todo en la cruz del Calvario para darle vida eterna. Qué lindo lo que dice Juan, ahora somos hijos de Dios. Pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Porque cuando Él se manifieste, le veremos a Él tal como Él es, cara a cara. Imagínense. Y después estaremos con Él por siempre y para siempre. Y reinaremos con Él, hermanos, para siempre. Porque la Biblia dice que Dios nos ha hecho a nosotros reyes y sacerdotes. Para Dios. Y reinaremos con Él. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Mire, la Biblia dice aquí en Isaías, dice, y nosotros, dice, no le estimamos. Nosotros. Israel no estimó a su Salvador, al contrario, lo crucificaron. Pidieron que Él fuese crucificado. Ellos no lo estimaron, estimémoslo nosotros. Mire, hermano, mire, hermana, se lo digo en el nombre del Señor. Hermano, nadie en esta tierra, ni su papá ni su mamá, que usted lo quiere tanto y los estima tanto, nadie lo ha amado y la ha amado como el amor de Jesús. Nadie. Porque Él dejó el trono de gloria, dejó los cielos mismos, hermano, dejó toda su riqueza, se hizo pobre y dio su vida en propiciación por nuestros pecados. Estimemos al Señor, amemos al Señor, hermanos, sirvámosle al Señor. Pensemos que lo que el Señor ha hecho, hermano, ni con todo el dinero del mundo le podemos pagar al Señor. Lo único que podemos hacer es serle fiel, amarlo y servirle. Amén, hermanos. Amén. Bueno, vamos a dejar hasta aquí. Vamos a hacer una oración.